Sean bienvenidas y bienvenidos a Resonancias íntimas del teatro. Resonancias íntimas del teatro. Segundo aniversario. Dramaturgia, Dirección, actuación, escenografía, vestuario, iluminación, música, coreografía. maquillaje. Todo esto y más Conforma la escena teatral. Se levanta el telón. Muy buenas noches. Les saludamos Sergio Bonilla y Alegría Martínez. Hoy le damos la bienvenida a David Gaitán, director de escena, dramaturgo, actor, guionista y docente que de 2020 a la fecha ha dirigido textos propios para las compañías Guy & Ronny de Holanda, Schauspiel Köln de Alemania, El Desván Producciones de España, la Comedia Nacional y El Galpón, además de su intenso trabajo en territorio mexicano. En 2022 recibió el premio Ariel por su guión del largometraje Una película de policías y es miembro del Sistema Nacional de Creadores de México. David Gaitán ha escrito más de 50 obras de teatro, de las cuales 45 han sido montadas y publicadas. Ha dirigido 40 montajes y ha actuado en cerca de 30. Actualmente está por estrenar 4 largometrajes más. Entre las obras premiadas de David Gaitán se encuentran La pura idea excita, mejor dramaturgia; Antígona, mejor dirección; Enemigo del pueblo, mejor adaptación; Edipo nadie es ateo, mejor dirección y mejor adaptación, entre otras. Ha sido 6 veces seleccionado para participar en la Muestra Nacional de Teatro de México. Su trabajo se ha presentado en países como Estados Unidos, Alemania, España, Argentina, Uruguay, Colombia, Francia y Singapur, por mencionar solo algunos. Gracias por estar esta noche en nuestro programa, David. No, encantado por la invitación, muchas gracias. Al contrario, qué gusto que estés aquí con nosotros. Así es. David, ¿tienes algún recuerdo particular de tu infancia, como de tu primer momento, tu primer acercamiento a las artes escénicas? Digo, lo traías de familia, pero algún momento en el que hayas dicho, aquí conecté de una manera particular. Tengo uno, no sé necesariamente si ahí me cayó el 20 de que quería dedicarme a esto, porque de hecho lo decidí ya estudiando otra licenciatura, de estar estudiando psicología, es cuando decido cambiarme, pero un poco en retrospectiva, me acuerdo de una fascinación muy particular por, en las reuniones o fiestas de mis papás, hacer show. O sea, como que así lo llamaba, como tuve un momento de la noche de quiero hacer show y aferrarme a que la gente se callara, me volteara a ver. Sobre todo lo que hacía era bailar, ponía algo y los bailaba todos, cosas así, que en su momento me parecía nada más como una pulsión orgánica, pero ya grande, ya dedicándome a esto, como que digo, pues claro, pues es que desde ahí estaba esto que ahora, a lo que ahora me dedico profesionalmente. Ya lo estaba manifestando. Sí, exacto. David, antes de platicar sobre tus distintas facetas artísticas, al ser nieto de la maestra Luisa Josefina Hernández, dramaturga, novelista, traductora, ensayista y docente, nacida en 1928, que falleció en 2023, cabe mencionar mujer de teatro y letras que dejó un gran legado en las profesiones mencionadas y también marcó el destino de alumnas y alumnos que nutren la escena nacional. ¿Cuál sería uno de los más importantes aprendizajes relacionados con este arte que ella te dejó y que actualmente apuntalan tu trabajo? ¿Y qué recuerdo familiar tienes de ella como tu abuela? Sí, la verdad que el grueso de los recuerdos que tengo con ella son justamente como mi abuela y muchos menos relacionados al teatro. Como que yo la descubrí, valga la expresión, como artista, como dramaturga muy puntualmente, hasta que entré a estudiar teatro. Antes de eso sabía que era maestra, que era escritora, pero no tenía ni idea de la dimensión de que le había dado clase a todos los que ahora me daban clase. Entonces como que fue, digamos, una parte importante de nuestras vidas. Son muchos años que compartimos esa comunicación, pero sobre todo mi relación está más plagada de recuerdos familiares y cálidos de la relación nieto-abuela que de lo artístico. Por supuesto que
que en lo artístico yo con ella, cuando empecé a estudiar actuación, empecé a tomar clases con ella. Ya no daba ella clases en la universidad, entonces las tomaba yo en su casa en Cuernavaca. Eso como que revolucionó mucho nuestra convivencia. Y aunque tengo todo ese conocimiento que por supuesto atesoro, pero yo diría que respondiendo a lo que me preguntas, Alegra, como quizá el cómo ser artista, como el cómo pararse frente a la profesión y sus bondades y sus terrores y sus mareos, ¿no? Y la crítica y los halagos y la sensación de éxito, la sensación de fracaso, como la relación constante y esquizofrénica que tenemos quienes estamos en estas con todos estos temas. Siento que algo de ese manual de cómo ser artista lo tengo de ella, y ni siquiera porque fuera resultado de alguna conversación, fue más observándola cómo se vinculaba ella con su entorno en lo artístico. Ahí como que algo fundamental aprendí de qué importa y qué no importa en realidad. Le recordamos a nuestra audiencia que más adelante tendremos cortesías para ir al teatro. Continúe con nosotros. David, ¿cómo fue tu tránsito de la actuación, carrera que estudiaste en la Escuela Nacional de Arte Teatral, ENAT, del IMBAL, a la dramaturgia? ¿Y cuál es también el proceso que sigues al estar ante la escritura de una nueva obra, aunque necesariamente esta cambie según pues de lo que se trate? Claro, pues el proceso fue realmente, y muchas veces casi que diré que lo sigue siendo así, el deseo de actuar, ¿no? Estudiando actuación y frente a como a un análisis visceral desde la juventud, por supuesto, de lo que era el panorama del teatro y de cómo hacer teatro y de cómo poder ser parte de esa fiesta a la que atendíamos como espectadores, que estudiábamos para poder entrar a ese cotorreo, pero que no veíamos puerta de entrada. Mucho de lo que hablamos quienes hicimos la primera compañía en que nos constituimos como tal, Teatro Legeste, que estábamos en la carrera, decíamos es que o nos producimos nuestra propia vitrina de exhibición o esto no va a ocurrir, porque ¿qué motivo tendría alguien para invitarnos a una obra? ¿No? Sí. Ninguno, ¿no? Sin conocernos, habiendo tanta gente. Entonces algo de ese razonamiento como que nos empezó a motivar y en la búsqueda de generarnos plataformas para eso, empiezo a escribir de manera poco como así como espontánea. Me gustaba escribir, pero así como bailar. Exacto, sí, como de manera amplia, ¿no? Entonces, bueno, así es que escribo La pura Idexita, que fue la primera obra que montamos. En paralelo, nuestro examen de tercer año de la carrera que nos dirigió Mauricio Jiménez, también lo terminé escribiendo yo medio de carambola, pero al final así acabó siendo. Y pues empecé ya a descubrir algo que me resultaba fascinante. Ya había hecho algunas traducciones, entonces empezaba a estar como a relacionarme, digamos, con la piel de la estructura dramática. Y después, a medida de que egreso, como que empiezo a buscar espacios formativos un poco más estructurados, más formales. Y empiezo, digamos, como poco a poco a creerme la afirmación de que también era dramaturgo, además de actor, ¿no? Y algo parecido eventualmente con dirigir, porque era, bueno, ahora tenemos esta obra y queremos actuar, somos nosotros, pero ¿quién la va a dirigir? Pues en bola, y eventualmente también fue gustando y fui buscando especializarme hasta que empecé a dirigir obras yo solo. Pero la verdad que en ambos casos partió de la misma pulsión de, pues queremos actuar, queremos contar nuestras historias, queremos que nos vean. Diría que esa fue la primera, y luego evolucionó a la fascinación de poder decir un punto de vista personal sobre el mundo. Pues ya se hacía, satisfacía el que nos vieran, pero sobre todo se satisfacía algo ya, digamos, de una pulsión mucho más interna y poderosa. Sí, de expresión, de comunicar lo que querían. Sí, exacto. David, ¿qué anécdota te gustaría compartir sobre tu trabajo como director en Holanda, Alemania y España? ¿Cuál sería alguna de tus experiencias más significativa en estos países o en alguno de ellos? ¿Cuál será? Pues quizá de Alemania. Hacer teatro allá fue en un teatro particularmente grande, el teatro de la ciudad de Colonia, la Schauspielköln, allá en Alemania, que es como de las 4 casas más grandes de Alemania. Y estar ahí en ese sistema pues fue toda una revolución cultural, de perspectiva de política cultural, de muy conmovedor, y por supuesto con un coleteo frustrante, ¿no? Por la realidad en casa, pero muy conmovedor ver cómo puede ser, cómo es en algunos lugares, ¿no? Me refiero a no solo a la inversión en cultura, que por supuesto es lo que está detrás, que hay una inversión de presupuesto público vasta y una apuesta real y que se traduce en números en el teatro,
pero digamos como toda una maquinaria puesta en función a que una idea encuentre la mejor versión de sí misma. Eso fue muy, muy emocionante de ver, y al mismo tiempo, y por supuesto sin querer romantizar la precariedad habitual en la que a veces hacemos teatro por acá, pero fue también como revelador en muchos sentidos. Revelador, por ejemplo, del proceso creativo, porque allá todo está listo con una anticipación que acá nos resulta de un surrealismo absurdo casi, ¿no? En el ensayo uno ya estaba construida toda la escenografía montada, teníamos un espacio para ensayar que era igual de grande que el teatro. Y entonces, así como era fascinante y conmovedor, también había algo de angustia sobre el hecho de que... Luego descubrí que estaba equivocado, pero sobre el hecho de pensar, ya no puedo cambiar de opinión. Ándale. Porque ya está todo. Uh-huh. Claro. ¿No? Y eso es una angustia que siento que quienes generamos en contextos, voy a generalizar, latinoamericanos, siento que no estamos tan acostumbrados a negociar con eso acá. Muchas de las ideas más brillantes siento que son resultado de que, pues, tú querías un micrófono de un tamaño, pero hubo solo otro, entonces el trazo tiene que ser este. Y a lo mejor acaba siendo una gran idea, ¿no? Exactamente. En ese espacio se abre un lugar de la creatividad que siento que nos da una identidad muy particular artísticamente. Y allá como que a mí me costaba encontrar ese espacio de cierta improvisación, cierta elocuencia resolutiva, espontánea, porque todo estaba. Entonces, bueno, fue un sacón de onda increíble, pues, por supuesto. Y claro que es mejor el contexto hacerlo como lo hacen allá que como lo hacemos acá. Pero ese fue un cambio de paradigma en el que sigo pensando, la verdad, cada vez que estoy frente a una nueva producción, en cómo tratar de hacerlo, buscar favorecer ciertas cosas frente a otras, entendiendo siempre que hay que dialogar con el contexto en el que uno lo está haciendo, porque si no, uno no termina por hacer nada también. Exacto. Uh-huh. En nuestro país, con una alta dificultad para escribir y estrenar obras de teatro, donde tú has estrenado 45 de las 50 que has escrito y has publicado 25, ¿no? Exacto. ¿Cómo es que se han abierto estas grandes oportunidades? ¿Cuál ha sido? Digo, ya nos contaste un poco que más bien tú te fuiste abriendo brecha, pero también ¿cuál ha sido para ti el camino que te ha permitido estrenar? ¿Cuál el que te ha llevado también a publicar tu obra? Y también ¿qué podrías a lo mejor sugerir a quienes quisieran alcanzar estos logros o describir un poco este camino? Sí, estoy lejísimos de poder decir la receta es esta, ¿no? Creo que han sido como decisiones que tienen que ver con lo vocacional y decisiones de vida que, otra vez, como viéndolo en retrospectiva, se me revelan como que fueron importantes en su momento. Por un lado, creo que implicó una renuncia que no es que ya sea un tema resuelto o que sea sencillo de hacer, suena mucho mejor de lo que se vive, pero una renuncia a que esta profesión y sobre todo el teatro en el que yo me he interesado, que tiene que ver mucho más con la experimentación que con la inserción en un formato comercial, digamos, pero como la decisión de que esto que a mí me interesaba tenía que separarlo de cualquier persecución financiera o de una aspiración, digamos, de hacerme rico, básicamente. Uh-huh. ¿No? Por supuesto que uno persigue la dignidad en el trabajo y que se remunere y que haya pagos justos, por supuesto, pero siento que, insisto, sin que sea un tema ya absolutamente resuelto, y ya estoy del otro lado de esa conversación para nada, pero por sí siento que ha sido una conversación que en muchos momentos, una vez que logro quitar eso del esquema de las angustias que un proyecto puede generar, entonces como que arranco con mucha más libertad hacia la creatividad, hacia la toma de riesgos, hacia la idea de que no hay nada que perder y por lo tanto se abre la posibilidad de mucho que ganar en términos artísticos, intelectuales, de provocación. Y después lo otro es que como que no he dejado de trabajar, yo creo que desde que estudiaba, desde que egresé. No le digo como he tenido trabajo todo el rato, sino que aun cuando no ha habido, estar empujando para generarlo, ¿no? Eso me refiero cuando no he dejado de trabajar, de buscar desde las convocatorias y todo ese universo de apoyos públicos, pero también asistir al teatro, leer, buscar, o sea, como pensar en qué idea me resulta fértil ahora como para tratar de activarla, buscar equipos con los que sienta una complicidad importante para poder entrarle a empresas tan suicidas como lo es hacer una obra de teatro, suicidas en términos de la lógica en la que vivimos. ¿Sí? Entonces hay algo como de esa actitud frente a la profesión que yo creo que es lo que ha hecho que
que funcione al menos para que en el currículum suene así de vasto como suena, ¿no? Pero está lejos de ser digamos, un panorama así como de un día de campo en donde paso de un proyecto a otro Bailando. felizmente bailando, sí. Continuamos nuestra plática con David Gaitán, dramaturgo, actor, director y guionista en Resonancias Íntimas del Teatro. David, ¿cómo decides que actuarás en tus obras? ¿Cómo lo has hecho en 30 de estas? ¿Cómo eliges tu papel? Nos gustaría saber si lo escribes directamente para ti o lo dialogas colectivamente o cuáles serían 2 o 3 de los personajes que más te ha gustado. No sé, ¿cómo te lo autoplanteas? Sí, bueno, hoy en día me da mucho pudor la idea de, desde el inicio, hacer un proyecto que, digamos, que escribo con la idea de dirigirlo y además actuar en él. O sea, ese es un esquema del que hoy huyo en lo general. Al inicio de la carrera eran así porque si no, ¿quién nos dirige? Sí. ¿No? Y Sí. si no, ¿quién actúa? O sea, Sí, como soy que era yo y ya. un poco así. Eventualmente empecé a dirigir digamos, ya con la voluntad consciente de, ok, sí, como voy a dirigir, entonces me voy a bajar de actuar. Y más o menos así he continuado. Que casi todas las obras en las que he actuado ha sido por invitación y que no son obras en las que yo dirija, ¿no? Después se ha dado mucho también, y porque justamente todo el mundo estamos persiguiendo el trabajo todo el tiempo, que obras que monto eventualmente entro a suplir a alguien, pero digamos como en una segunda instancia. Ya. Y eso, la lista de mis obras en las que he hecho eso es larga. Pienso ¿Sí? así a bote pronto en Simulacro de Idilio, Antígona, Edipo, El mar es un pixel. Son obras que yo dirigí inicialmente sin actuar en ellas y que después, a veces en una función por alguna emergencia o a veces en temporadas completas, me subí a actuar. Que también tiene mucho sentido, si eres el más cercano al texto Sí. y a los personajes, ¿no? Sí, y ahí, digamos, es un esquema que incluso te diría que disfruto mucho, porque si bien cuando la estoy armando, sí percibo una necesidad de mantener distancia, sobre todo con el paso del tiempo, que pues me gusta pensar que he ido sofisticando la mirada de la dirección y estoy pendiente de más cosas, más detalles, más lejana me resulta la posibilidad de tener el rigor que me interesa y al mismo tiempo estar actuando. Pero una vez que, digamos, que la obra se estrenó, se estabilizó, sí siento que tengo un conocimiento muy privilegiado de Claro. lo que son todos los personajes y si el personaje me queda, digamos, entrar es algo que disfruto mucho. Si ya hay una complicidad también armada con el equipo. En el lugar de La sombra y la brisa también hice eso, que estaba Fernando en la primera temporada y después entré yo. Pero de entrada no me animo. Sí, como que lo pienso diferente. Ahora, a mediados de año, por ahí de abril, voy a estrenar una obra que es la primera vez en mi vida que me planteo hacerlo todo y en solitario, además. O sea, un monólogo, un unipersonal, no sé cuál es el término, pero es un texto mío que yo dirigiré y que yo voy a actuar, pero solo yo. Entonces, digamos, como ya en el ejercicio narcisista descarado, si solo estoy yo, me da menos inseguridad que estar dirigiendo a otros. Claro. David, ¿cómo han reaccionado los espectadores a tu teatro en países como Francia o Singapur, por ejemplo? Y también, ¿cómo es la reacción del público de tus obras en México? ¿Qué diferencias más claras has notado en los públicos? Pues casi que te diría, no me voy a escapar por esta fácil, pero como que diría, depende de la obra. Sí, desde luego. Pero en general siento que en el extranjero ha habido una respuesta siempre muy, muy calurosa, muy emocionante por lo mismo. No quiero pecar de ingenuidad porque sé que muchas veces esa respuesta tiene que ver sí con uno, sí con la obra, pero también siempre con un contexto político, ¿no? De ideológico, de muchas cosas, ¿no? Parecido a como a veces nos pasa aquí en México cuando viene una figura de fuera, ¿no? Hay una relación que tiene una carga distinta, a veces favorable, a veces en contra. Yo he tenido suerte cuando he salido como de sentir que esa carga inicial es hacia lo favorable y después, por supuesto, las obras han logrado como terminar de codificar eso, ¿no? España, por ejemplo, ha sido particularmente generoso con
como país, como público, con lo que he llevado para allá. Hay como una inercia establecida que me interesa tratar de alimentar. Y en lo personal, cuando hago teatro fuera del país, hay una libertad muy puntual, casi como una especie de virginidad con respecto al entorno, a la comunidad de ese lugar, a la falta, hasta cierto punto, como de antecedentes. Y es emocionante pensar que es la obra la que va a hablar por sí misma, ¿no? Para lo que pase, para donde jale. Entonces, eso a su vez como que genera cierta, como que legitima el entusiasmo o la falta del mismo, ¿no? Y aquí en México, a ver, todos mis círculos de afecto están aquí, desde mi pareja, mis amigos. O sea, como que el teatro me ha dado todos mis afectos desde hace un par de décadas, por lo menos. Entonces, solo tengo gratitud para aquí. Dicho eso, también digamos, como la reincidencia en cartelera que hacer una vida del teatro implica, ¿no? En el camino más afortunado, pues genera todo tipo de vaivenes, ¿no? O sea, como que siento que, por ejemplo, a propósito de etiquetas que yo sé que he traído pegadas en la espalda sin que las busque particularmente, pero ha sido desde, no sé, he sido a veces el que adapta obras, ¿no? O el que adapta clásicos, ¿no? Ahorita puntualmente hoy siento que soy como el que escribe ciencia ficción, ¿no? Que es como el opuesto, además, entre El mar es un pixel, El oso polar decapitado, unos guiones, pero antes como que Edipo, Antígona, la versión de Enemigo del Pueblo que hicimos en la Compañía Nacional, como que antes era no lo clásico, ahora es la ciencia ficción. En algún momento era el joven que el favorito de tal círculo, de tal institución. En otros he sido el opuesto, ¿no? O sea, el que tal institución ya no, porque ya estuvo mucho. El que invitan siempre, el que no invita nunca. Entonces, un poco hay algo de eso que trato de tomarlo deportivamente, así lo decía Mauricio Jiménez. Deportivamente. Pero por supuesto, por momentos también hay una relación más visceral con la crítica, con los interlocutores que la comunidad de aquí implican, ¿no? A veces se disfruta, a veces se padece un poco más. Sí. David, actualmente está en cartelera tu obra Oso Polar Decapitado, sobre un mundo en el que la supervivencia es solo para ciertas personas con cierto poder, y los robots y las personas comparten virtudes y defectos. Y un oso polar que busca su cabeza es el personaje que más cerebro y compasión conserva, más o menos, ¿no? ¿Qué te condujo a elegir la ciencia ficción, justo como lo que decías hace rato? Que bueno, es un género muy difícil de trasladar a escena. O sea, la verdad es que hemos tenido unas obras que no alcanzan, ¿no? Sí, pues me he descubierto casi que me descubrió a mí la ciencia ficción, porque no me considero un fanático particular, pero sí hay algo de la idea de narrar una hipótesis, distintas hipótesis sobre el futuro que me doy cuenta que me fascina mucho. Esta obra es muy curioso porque este es un texto que yo escribí hace como 13 años, más o menos. De Oso Polar Decapitado, y que por distintas circunstancias se había mantenido inédito. Lo había intentado meter a concursos, a espacios de programación, pero no salía, como a veces pasa con proyectos. Y finalmente se logró hacer ahora. Verónica Bravo y yo como que nos dispusimos a producirlo. Invitamos a Martín Acosta, que es mi maestro, mi mentor, y le entró y finalmente la estrenamos. Y es muy curioso porque es un texto que en la puesta en página está muy cargado de abstracción, que juega con el futuro, pero con lo que yo decía del futuro hace 13 años. Y curiosamente, hoy ofrece unas lecturas muy, muy puntuales, casi, que es un poco lo que nos han comentado, casi parece que fue escrito para mucho de la conversación que está ahora sobre inteligencia artificial, sobre cambio climático. No es que hace 13 años, por ejemplo, la persecución con el clima ya estaba, pero 13 años después somos otras personas, ¿no? Sin duda. Entonces, siento que Martín, con mucha inteligencia y mucha habilidad, como que entonó la obra, no solo para que la abstracción no sea un ladrillo insostenible para el público, sino que le puso sentido del humor, le puso claridad, le bajó la anécdota a tierra, pero sobre todo encontró las conexiones posibles con el presente, que yo creo que finalmente es el objetivo que tiene que perseguir el teatro, hablarnos, ¿no? de lo que está pasando hoy. Entonces, bueno, estamos ahora ahí en temporada en el Galeón, muy contentos con la respuesta que va hasta ahora del público, contentos de estar haciendo una obra que busca experimentar sobre los bordes de lo que es la narrativa, el teatro, la actuación, pero que al mismo tiempo creemos que está logrando comunicar lo que nos interesa. Sí, por supuesto, así es. David, pues hemos llegado al final de esta
plática. Qué rápido se nos fue. Sí. Nos fue rápido, ha sido un placer tenerte aquí en nuestro programa. Todo mío, muchas gracias. Un gusto tenerte aquí, muchas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Gracias, David. ¿Te gustaría cerrar con alguna frase, alguna reflexión esta plática? Pues lo que quiero es como celebrar este espacio que ustedes generan, este programa, encontrar espacios para hablar con amplitud y tranquilidad sobre lo que hacemos es extraño, es una rara avis, entonces que exista, creo que son documentos muy, muy valiosos y complicados de encontrar y muy valioso que en efecto se hagan, así que todo mi reconocimiento para ustedes. Muchas gracias, David. ¿Nos acompañas a escuchar nuestra sección de recomendaciones? Por favor. Gracias. Esta semana recomendamos Hoy tenemos una nueva oportunidad para ver precisamente Oso Polar Decapitado, de nuestro invitado David Gaitán, con dirección de Martina Costa. Una obra dotada de humor, nostalgia, reflexiones filosóficas, incertidumbre, música, canciones y crítica social, que analiza desde la ciencia ficción una amplia serie de posibilidades ante el futuro, vinculadas a la ambición humana ante la tecnología y la ciencia, que detonan cada vez más temor e incógnitas. Este montaje continuará su temporada jueves y viernes a las 20 horas, sábados a las 19 horas y domingos a las 18 horas hasta el 15 de marzo en el Teatro El Galeón Abraham Seransky, ubicado en el Centro Cultural del Bosque, en Campo Marte sin número, Polanco. Verónica Bravo, Pablo Chamorro, David Gaitán y Xóchitl Galindre conforman el elenco de esta puesta en escena en la que se sumergirán con robots y seres humanos en un microuniverso, donde el narrador y autor de la música original, Pablo Chamorro, les guiará por los pasos del oso hasta un descubrimiento que llegará con nitidez a la conciencia del espectador. Tenemos 5 cortesías dobles para ver Oso Polar Decapitado el viernes 27 de febrero a las 20 horas. Para obtenerlas, llamen al 55 41 55 10 60, 55 41 55 10 60 o manden mensaje al número de WhatsApp 55 12 33 29 15. Les pedimos por favor tomar en cuenta a quienes escuchen la retransmisión del día miércoles que es posible que se hayan otorgado las cortesías ofrecidas durante nuestro programa del martes. Muchas gracias. Acompáñenos a escuchar el siguiente programa que celebra el 2º aniversario de esta serie. Nos encontramos la próxima semana a la misma hora por las frecuencias de Radio Educación. O en las butacas de algún teatro. O arriba del escenario. Soy Alegría Martínez. Y yo, Sergio Bonilla. Hasta las próximas resonancias íntimas del teatro. Participamos en el equipo de producción Servicio Social, Yael López. Ingenieros Fortino Longines y Alejandro Ramírez. Alma Lilia Martínez en la asistencia y musicalización. Guión y conducción de Alegría Martínez. Reportaje y conducción de Sergio Bonilla. En una producción y coordinación general de Laura Elena Padrón para Radio Educación.